Pero el título de la predicación es aprender a servirle. ¿Pero a quién? A Dios. Muy bien, hermanos. Entonces, ¿quién me puede compartir en esta mañana qué es servirle a Dios? A ver si dentro de lo que viene de la enseñanza estamos de acuerdo con lo que viene de la enseñanza. ¿Qué es servirle a Dios? ¿Cómo? Servirle a Dios. ¿Qué es servir? Aprender a servirle. Aprender a cumplirle. Entregarle nuestra vida a Él. Muy bien, ¿no es cierto? Hacer todo lo que Él nos pide que hagamos. ¿Qué más? ¿Qué es aprender a servirle? Hacer la voluntad de Él. Hacer la voluntad de Él. Pero ¿cuál es la voluntad de Él? ¿Cuál? ¿Sí? Predicar la palabra de Dios. ¿Qué más? Obedecerle. ¿Qué más? ¿Qué es aprender a servirle? Conocerlo. ¿Qué más es? Y vamos a ver a la luz de la palabra si realmente eso que estamos nosotros diciendo se está cumpliendo en nuestra vida, hermanos. Aprender a servirle al Señor, ¿qué más es, hermanos? A ver, meditemos por un instante. ¿Qué más es? Aprender a servirle a Dios, ¿qué más es? Morir al viejo hombre. ¿Sí? Cuando hay un nacimiento de nuevo, ¿no es cierto? Eso es como cuando tú vas, por ejemplo, y te contrata la empresa Gillette de Colombia, y Gillette de Colombia le dice: Tatiana, tú eres la gerente de mercadeo. Amén, hermanos. ¿Y qué pasa cuando Tatiana sale como gerente de mercadeo y empieza a trabajar, ¿cierto? Y hacer lo que otras empresas, hacer la labor en otras empresas. ¿Qué pasaría? ¿A quién está sirviendo Tatiana? ¿A Gillette de Colombia? ¿Le está sirviendo a quién? A todo el mundo le está sirviendo. Nosotros, ¿a quién le estamos sirviendo, iglesia? Debemos servirle a Dios. ¿A quién realmente le estamos sirviendo nosotros hoy, en el día de hoy? En este día 29 de noviembre, un día antes de que empiece diciembre, ¿a quién estamos sirviendo nosotros, amados hermanos? Iglesia, ¿por qué estas sillas están vacías? ¿A qué se debe, hermanos? ¿Cómo? Porque no le estamos sirviendo a Dios. Si le estuviéramos sirviendo a Dios, hermanos, desde la mañana en que nosotros nos levantamos, estaríamos llamando a esos hijos espirituales para decirles: hermanos, estamos aquí. Nosotros tenemos que aprender a servirle a Dios. Es que servirle a Dios, tú tienes un hijo y tú le das a tu hijo instrucciones y tu hijo no te obedece, ¿te está sirviendo a ti? Entonces, ¿qué pasa con ese hijo? Dice la palabra de Dios, dice que el Señor, dice que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Porque hay muchos hijos hoy en la calle, porque ya no están en la casa con sus padres. Que no obedecieron. ¿Por qué qué? No obedecieron. ¿Sabe por qué muchos cristianos andan en desobediencia? ¿Por qué muchos cristianos viven más pegados del televisor, viven más pegados del computador, viven más pegados de las predicaciones que hay, ¿no es cierto? Aquí, allí, en la radio, en la televisión, en internet, en todas partes, viven más pegados de eso que predicando la palabra de Dios. Porque no han aprendido ¿a qué? A servirle a Dios. Aprender a servirle, ¿cierto? Es hacer su voluntad. Pero es que eso suena bonito, hacer su voluntad. ¿Y qué es hacer su voluntad, amados hermanos?
¿Qué es hacer la voluntad de Dios? Obedecer. ¿Cómo, hermano? Lo que nos manda la palabra de Dios. La palabra de Dios, ¿qué es lo primero que le mandó a los discípulos? Lo primero, no le mandó absolutamente nada. Si usted y yo estamos sentados, si usted y yo nos congregamos, si usted leemos la palabra de Dios, es porque lo conocemos a Él y Él nos dijo. ¿Qué fue lo primero? Vamos a un momentico a Mateo capítulo 28. Vamos a Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. Versículo número 16. Esto es algo que el Espíritu Santo de Dios me está dando en este momento, iglesia. Es algo que el Espíritu Santo de Dios me está dando. Entonces vamos a Mateo capítulo 18. Y dice, capítulo 28, mis hermanos, versículo 16. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ¿qué? ¿Les había qué? Es que cuando nosotros no aprendemos a escuchar, cuando nosotros no aprendemos a obedecer la voz de Dios, cualquier voz escuchamos y a esa voz es la que estamos ¿qué? Obedeciendo. Los discípulos, ¿cuántos eran? 11. ¿Y él a cuánto les predicó? ¿A cuántos los peces y los panes, a cuántos se los multiplicó? 5,000, 4,000, 7,000. ¿Qué más hizo el Señor? Y por eso dice el versículo 17, y cuando le vieron, ¿qué hicieron ellos? ¿Sabe qué hacen hoy por hoy muchos cristianos? Abren la Biblia, leen la palabra de Dios, pero siguen haciendo lo mismo de siempre. Y dice en el versículo 17, dice, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos ¿qué? Dudaban. Hay mucha duda en la iglesia de hoy. ¿Sabe por qué? Porque es que queremos ver y ver. ¿Qué le pasó a la nación de Israel? Se rebeló contra Dios y le dijo a Dios que querían rey. Queremos rey, queremos rey. Porque no se satisfacieron, no se complacieron ni se contentaron con Dios, sino querían ver que un hombre que los oprimiera, los engañara, un hombre que estuviera ¿qué? Subyugándole. Eso es lo que quería la nación de Israel. Y dice en el versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, mira lo que el Señor le dice a la iglesia de hoy. Esto el Señor se lo estaba diciendo a los judíos, no a los gentiles todavía. Le estaba hablando a los judíos, al pueblo escogido de Dios, ¿cierto? A la nación de Israel. Vino el Señor Jesucristo, primero dijo, yo vengo primero por las ovejas que están perdidas. ¿Pero cuál? Israel, por la nación de Israel. Venía por los judíos. Ellos venían primero. Él venía primero por los suyos, dice, a los suyos vine, pero los suyos no me recibieron, lo rechazaron. Y dice en el versículo número 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me ha dada en el cielo y en la tierra. Versículo 19, por tanto, ¿qué le dice? ¿Qué le dice a los discípulos? ¿Cuál es la única orden? La primera orden y única orden que les dice el Señor que hagan. ¿Qué dice? Id. Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Es la primera instrucción. Él no les dijo nada más. Él no les dijo mátense trabajando. Él no les dijo mátense dándole lo mejor a sus hijos. Él no les dijo mátense haciendo tesoros en la tierra. Él no les dijo mire, ¿sabe qué? Instrúyase, envuélvase en unos duros, unos médicos duros, unos ingenieros duros. No les dijo nada de eso. Pero la iglesia moderna dice, no, ay, pero usted sí se volvió tan fanático, uy, pero es que usted sí ya no le gusta, uy, pero usted, perdón hermanos, pero eso es lo que dijo el Señor, y yo no puedo hacer lo que el mundo me diga. Aquí dice la palabra, id y haced discípulos.
¿Eso se llama qué? Servirle. Servirle. ¿Qué es servir? Poner por obra y actuar en las ordenanzas del Señor. Amén, hermano. Y dice en el versículo: por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles. ¿Cuál fue la primera instrucción? No. Id. Muy bien. Id. Id. Dice la palabra, dice id. Y hacer discípulos en todas las naciones. Número 2, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Número 3, enseñándoles. Iglesia, la iglesia de hoy tiene que hacer discípulos. Y la iglesia de hoy no tiene discípulos, ¿quién predica? Entonces, y uno, hermanos, nos reunimos tal día por la mañana. Uy, pastor, pues que no puedo. Por la noche, uy, pastor, pero pues, ¿a qué horas? Nunca hay tiempo. Y dice en el versículo mismo, número 3, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas. ¿Cuáles? ¿Cuántas? ¿Y cuáles son todas? Todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy, dice el Señor. ¿Con quién está el Señor? ¿Con quién está el Señor? Exactamente, con los que predican la palabra. Por eso es que usted en cualquier momento leyó la Biblia y salió y resultó con el amigo, resultó con el tío, con la abuela, resultó con la mamá, haciendo lo que Dios nunca le mandó que hiciera. Por eso hacemos cosas que se salen del contexto divino de parte de Dios, porque nos parece más agradable complacer al mundo que servirle a Dios. Por eso dice en el versículo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy, dice el Señor. ¿Con quién está el Señor? Con vosotros. ¿Por cuánto tiempo está el Señor con nosotros? ¿Hasta cuándo? ¿El Señor con quién está, amados hermanos? Y los hijos son los que le obedecemos, hermanos. Yo con todo el amor del mundo, mis hermanos preciosos. Iglesia que no predique. Ojo, una cosa es la iglesia, ¿cierto? Y otra es el culto. Aquí nosotros estamos, la iglesia, ¿haciendo qué? El culto. O sea, vamos, no digan, no, es que voy para la iglesia. Acuérdese, voy para el culto. Porque es que la iglesia es usted. La iglesia no camina, la iglesia camina. La iglesia predica. La iglesia pone las manos a los enfermos. La iglesia visita, ¿cierto?, a los presos en la cárcel. La iglesia ayuda al necesitado. La iglesia del Señor. Amén. Lucas capítulo 9. Gloria a Dios. Capítulo 9. Vamos primero del versículo 1 al 6 y después vamos de 7 al 9. Compartimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, te pedimos, Señor, que en esta mañana preciosa, en este tu servicio, mi Señor, Padre del cielo, en el nombre que es sobre todo nombre, que toda rodilla se doblará, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Tu Hijo Jesucristo, te pedimos que sea el Espíritu Santo de Dios en esta mañana, que sea el Espíritu Santo de Dios en esta mañana, que nos permitas poder seguir discerniendo, entendiendo aún más y más y más las revelaciones de la palabra de Dios. Señor, te suplicamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y todas nuestras fuerzas, que así te amamos, Señor. Te pedimos, te suplicamos, te rogamos, Señor, en esta mañana, para que tú permitas que a la luz de tu palabra, Señor, si tengo algún velo, si hay algo que oprime mi vida,
Si hay algo que está rompiendo, si hay algo que me quiere separar de la comunión contigo, si hay algo que quiere romper mi relación contigo, mi Padre de los cielos, si es un pensamiento, si aún son personas, Señor, así nos duela, Padre del cielo, te pedimos, Señor, que ellos se conviertan a ti, Señor, o si no, Padre del cielo, te pido en esta mañana que todo aquello que quiere impedir, Señor, que como iglesia, Señor, que como hijo tuyo, que como siervo, que como discípulo tuyo, mi Señor Jesucristo, quiera separar, quiera impedir, Señor, de que yo pueda cumplir su gran comisión, Padre del cielo, te pedimos, Señor, apártalo de nuestra vida, Señor. Quita todo aquello, Señor. Señor, ¿por qué nos llaman religiosos? ¿Por qué nos llaman fanáticos? ¿Por qué nos llaman legalistas, Señor, cuando queremos siempre hacer tu voluntad, Padre? No importa lo que el mundo diga, Señor. No tengamos en cuenta lo que el mundo diga. No tengamos en cuenta lo que las voces de estos malvados, malévolos quieren. Separarnos de ti, Señor. Necesitamos en esta mañana, Señor, a partir de hoy escuchar la única voz, Padre del cielo, que es la voz tuya, Señor. Padre amado, somos tu iglesia, mi Señor Jesucristo, y tu iglesia no anda como el mundo anda. Tu iglesia, Señor, está en el mundo, Señor, pero no es del mundo. Padre amado, en esta mañana oramos por todos los pastores. Oramos, Señor, por aquellos varones, hombres y mujeres, que los paras en un altar a predicar tu palabra, Padre. Te suplicamos, toda la iglesia en esta mañana, Señor, levanta a los hombres de adoración, de oración, de ayuno, y que te mantengan temor de ti, Señor, que dependan de la palabra, que escudriñen la palabra, que prediquen la palabra tuya, Señor, en esta mañana, tal y como tú la dejaste. Que cumplamos la gran comisión toda la iglesia, Señor, y que nunca nos avergoncemos de la verdad absoluta, Señor, y de tus múltiples y abundantes bendiciones. Gracias, Señor, por quitar todo aquello, por renovar mi mente y mi entendimiento, Señor, porque tu palabra dice: renovaos en vuestro entendimiento, renovaos en vuestra mente, no os conforméis a este siglo, no nos conformemos a este mundo, para que podamos cada día, Señor. Hoy tu iglesia clama y te dice que queremos cada día conocer la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Gracias, muchas gracias, Señor, muchas gracias por esta victoria tan grande. Oramos, Señor, en esta mañana, que guarde a nuestros niños, Señor, que guarde a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, que nos guarde a nosotros, Señor, de toda la maldad que estamos viendo, de toda la maldad que aún ha tocado puertas de hijos tuyos, Señor, de las casas ha tocado puertas, porque en un colegio, en una universidad, encuentran perversión, engaño y mentira, Señor. Señor, ¿qué hagamos de nuestros hijos? Enséñanos a ser mucho más sabios, porque la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con su mano la destruye, Señor. Padre amado, te suplicamos, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, levanta hombres y mujeres que prediquemos tu palabra, Señor, que hagamos la voluntad tuya, que coloquemos por obra todo aquello que tú nos enseñas, Señor, y no temeremos lo que el hombre nos haga o nos diga, Señor, porque tú estás con nosotros como poderoso gigante. Gracias, Señor, muchas gracias, Padre del cielo, porque nosotros queremos aprender a servirte en espíritu y en verdad, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, y gracias por este tiempo. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.
Versículo número 1. Lucas capítulo 9. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. ¿Qué es servirle al Señor? ¿Qué es servirle a Dios? Tener el poder y la autoridad de Dios. ¿Por qué sucumbimos tan fácilmente a los deleites y los placeres del mundo? ¿Por qué se sucumbe fácilmente a la murmuración? ¿Por qué se sucumbe fácilmente a lo que le agrada a la carne? Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, hermanos. Lo primero que el Señor Jesucristo hizo con sus discípulos fue prepararlos para la obra, fue capacitarlos para el servicio, fue enseñarles a que fueran instrumentos y herramientas con poder y autoridad. Lo primero que les enseñó ese poder y esa autoridad les trajo a ellos de que ellos no podían contaminarse con el mundo, porque ellos ya sabían que tenían un servidor, que tenían un amo, el cual les había enseñado, el cual les había dicho que no podían contaminarse con las cosas del mundo. ¿Sabe qué significa poder? Que es la capacidad de hacer algo. Poder significa que usted y yo tenemos la capacidad de hacer algo. Esa capacidad de poder hacer algo viene de parte de ¿quién? De Dios. Y la honra y la gloria es para Dios. Amén. El poder de decirle no al pecado. El poder de decirle no al mundo. El poder de decirle no a la codicia. El poder de decirle no a la murmuración. El poder de decirle no a las tentaciones de Satanás. Ese es el poder que Dios nos ha dado, que te dio a ti y me dio a mí, a la iglesia. Es el poder de hacer algo, mis hermanos. Y la autoridad significa el derecho para hacerlo. El derecho para hacerlo. De pronto muchos tienen el poder, pero no tienen la autoridad. Por eso dice que el poder le dio el Señor a ellos. ¿Para qué le dio poder? ¿Y para qué le dio autoridad? ¿Para qué? Sobre todos los que enfermos y sobre todos los demonios. Dice que le dio poder y autoridad sobre todos los demonios. ¿Se quedó algún demonio por fuera? No. Ningún demonio se quedó por fuera, hermanos. ¿Cuáles son los demonios que más pululan en este tiempo? ¿Cuál es el demonio que más está causando daño en esta sociedad? ¿O en la iglesia? No vayamos al mundo. No. 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 Ojo. ¿Qué es lo que más está causando daño? ¿Qué es lo que más practican los cristianos diariamente? ¿Practican? Porque Satanás, ¿qué es? Hermano, mire, escúchelo bien. Muchas veces tú no dices la mentira, o yo no la digo, pero la pienso. ¿Y ahí qué? ¿Ya qué? Pecamos. No, es que tal cosa, mentiste. La iglesia, ¿sabe qué? Dice el Señor que el padre de la mentira es ¿qué? Satanás.
poder echar fuera demonios y para poder tener la autoridad de sanar enfermos, se necesitan de ambos, poder y autoridad. No le digo, hablamos hace 8 días, un cristiano ve un mendigo que viene así de frente y ¿qué hace? Y si viene con un palo haciendo que así, ¿qué hace? Miren lo que los discípulos empezaron a hacer. Cuando usted y yo le estamos sirviendo al Señor, el Señor dice en esta mañana: iglesia, tú tienes poder y autoridad para todos los demonios y para sanar todo tipo de enfermedad. ¿Qué es lo que está causando las más grandes enfermedades en este tiempo? ¿Cómo? Lo que dijimos ahora. Sí. La mentira es lo que está trayendo enfermedades terribles. ¿Terribles? Mentiras piadosas. Yo no sé quién se inventó mentiras piadosas, ¿cierto? Tranquilo que yo también decía, no, eso es una mentira piadosa. Yo pensaba, ¿no? Cuando estaba en el mundo, ¿cierto? Cuando hacía lo que el mundo hacía. Y yo me pongo a pensar muchas veces: Señor, ¿qué estoy haciendo del mundo que te está desagradando? ¿Y quiere que les comente algo, hermanos? Me asusto. Miren lo que dice Romanos. Miren, cuando un discípulo, cuando un siervo de Dios como tú y yo y los discípulos, miren lo que dice Romanos 15. Miren lo que dice Romanos 15, 18 y 19. Porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. ¿Para qué? Obediencia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dice, miren lo que dice el apóstol Pablo: porque no os haría, porque no haría otra cosa, hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. ¿Para qué? Para obediencia. ¿De quién? De los gentiles. ¿Y los gentiles quién eran? Nosotros. Pablo reconocía que lo único que él podía hacer era predicar la palabra, hacer lo que dijo, lo que el Señor Jesucristo le dijo que hiciera. ¿Para qué? Para que los gentiles, ¿qué? Le obedecieran. Y dice en el versículo, dice, con palabra y con las obras. No solo con palabra, porque es que hay muchos que hablan bonito, pero no hacen. Es que la fe sin obras es muerta. Si usted no acompaña la palabra con obras, si la palabra no va acompañada con obras, cuando tú le predicas la palabra a alguien y le dices, ¿sabes qué? Yo hoy reconozco que Jesucristo, pero si le predicas es porque algo está pasando en ti que no está haciendo de buen testimonio para esa persona. Entonces dice, el versículo 19 dice, con potencia, mire, número 1, con la palabra. Número 2, con las obras. Número 3, con potencia de señales y prodigios. Miren, cuando Cristo da poder y autoridad a los discípulos, miren cómo debe ir acompañada una predicación o un compartir de la palabra de Dios. Con potencia, con obras, de señales y prodigios, en el poder ¿de qué? Del Espíritu de Dios. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Sí, claro. El Espíritu, mire, dice la palabra, el poder del Espíritu de Dios. O sea, si no hay Espíritu Santo, no hay poder de Dios. Si no hay el Espíritu Santo en mi vida, no hay el poder de Dios. Dice, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. ¿Qué les tocaba a los discípulos hacer?
Y predicar, ¿cómo se llama? Servirle a quién? A Dios. Pero ellos no se conformaban predicándole a uno o dos en la semana. No, iglesia. Ellos ¿qué hacían? Dice, y por los alrededores hasta Lirico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. O sea, toda la cuadra, todo el conjunto, todo el edificio, todos los compañeros del colegio, todos los compañeros de la universidad. O sea, y miren lo que dice Hebreos 2. Dice, por tanto es necesario, Hebreos 2 del 1 al 4, por tanto es necesario que con más diligencia los que le servimos al Señor actuamos con más ¿qué? Diligencia. No los escucho, ¿con más qué? Diligencia. Muy bien. Con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Iglesia, escúchenlo bien. Usted y yo tenemos que ser diligentes con las cosas que ¿qué? Que hemos oído. Y dice, no sea que nos deslicemos. ¿Y qué le pasa a muchos cristianos? Andan como ¿qué más dice el versículo 2? Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Qué le pasó? ¿Quién le dio la palabra de Dios a Moisés? Los ángeles, un ángel del Señor le dio la palabra a eso. No es decir que el Señor bajó, dice, no, es que el Señor le dio, sí, el Señor envió un ángel. Él no necesitaba moverse, él necesitaba trabajar en lo que tenía. Eso es como el gerente de una compañía, se sienta a programa, a proyectar. Dice, Nicolás, por favor, le recomiendo Xiomara tal cosa, Marcela tal cosa, Lucía tal cosa, el gerente, eso es lo que, porque él tenía ángeles, ¿a qué? A su servicio. Y dice la palabra de Dios, dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, dice, y toda transgresión y desobediencia recibió justa ¿qué? Versículo número 3 y 4, ¿qué nos enseña? Y dice el versículo 3 y 4, ¿cómo escaparemos? Sigue. ¿Cómo escaparemos nosotros? Dice la Biblia, si descuidamos una salvación tan grande. ¿Cuándo descuidamos la salvación? Muy bien, cuando no le servimos al Señor. Exacto, cuando no le servimos. Esa es la palabra. La salvación se descuida cuando usted y yo no le servimos al Señor. Usted va a escuchar a otros predicadores que te van a endulzar el oído. Usted va a escuchar a otros predicadores que te van a decir cosas bonitas. Pero nosotros no estamos aquí. Estamos aquí para confesar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice, ¿cómo descuidados tenemos esta salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. ¿A Moisés quién se la dio? Un ángel. ¿Y a nosotros? Confirmada por el Señor Jesucristo, reconfirmada por los apóstoles, reconfirmada por los profetas. No tenemos excusa. No hay excusa. Y dice aquí, testificando Dios juntamente con ellos. ¿Quién estaba con los discípulos? Dios. ¿Quién estaba con el Señor Jesucristo? Dios. Y dice, con señales. Miren lo que hacían. Estamos viendo esto hoy en este tiempo, hermanos. Señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo, ¿según qué? Su voluntad. Todo aquel que le servimos al Señor, predicamos la palabra de Dios a tiempo y a destiempo. Por eso dice que su sí sea sí y su no ¿qué? No. Mire, no es la época de diciembre, no, es cualquier época del año, cualquier época de este tiempo que es supremamente peligrosa. Que usted
no se puede andar juntando con los mundanos. Usted y yo tenemos que tenerlo claro. Hermanos, no hay excusa. No hay excusa de que nosotros digamos, no, pero es que, ¿qué tiene que ver si algo tal cosa? No, sí tiene que ver. Trae consecuencias, hermanos. Cuando nosotros estamos haciendo las cosas en contra de lo que dice el Señor a través de su palabra. Dice, no nos juntemos con los del mundo, no unáis en yugo desigual. El que ama al mundo, ¿cierto?, me aborrece a mí. El amor del Padre no está en él, dice el Señor. Servirle a Dios es obedecer su palabra. ¿Y al mundo le gusta la palabra de Dios? ¿Qué hacen? Se burlan de nosotros. Y como se burlan de nosotros, dijo, ay, yo no, más bien no, yo le oro al Señor para que el Señor lo transforme. Sí, Señor, siga así, verá. ¿Solo oración? Según hasta ahora que hemos visto, los discípulos se lo pasaban orando. Hasta ahora, esas señales y prodigios aquí que dice señales, prodigios y diversos milagros, eso era porque ellos están solo orando, no le predicaban a nadie. Mire lo que dice el apóstol Pablo a los Corintios, 2 de Corintios 12:12. Con todas las señales, ¿con cuántas? Todas. ¿Cómo puede haber señal? ¿Sí? ¿Cómo pueden haber señales en tu iglesia o en mi iglesia si se está caminando como el mundo y con el mundo? ¿Qué señales pueden haber? ¿Qué milagros pueden haber? ¿Qué sanidades pueden haber? Y dice aquí que con todas señales de apóstol han sido hechas. Pablo les estaba diciendo, la iglesia de Corintio era una iglesia como la iglesia que hay en este tiempo. Una iglesia corrompida. Una iglesia que le gustaba estar haciendo lo que el mundo le hacía. Ellos practicaban la fornicación porque ellos creían que la que pecaba era la carne, pero que el Espíritu de Dios que estaba en ellos, que no pecaba. Y así es lo que piensa la iglesia de hoy. La iglesia de hoy, ay, no, pero es que eso no tiene nada que ver. Y dice aquí, con todas señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Miren cómo acompañaban las predicaciones y las travesías que hacían los apóstoles por diferentes regiones. ¿Por qué? Señales, prodigios y milagros. ¿Está pasando en la iglesia de hoy, hermanos? Hermano, usted sabe que muchas veces nos cuesta predicar aquí en este lugar. ¿Pero por qué nos cuesta predicar? A veces yo le digo, Señor, pero dame más fuerzas, que necesito más fuerzas. ¿Sabe por qué? Porque la oración está manchada. Y a veces parecemos tan bebés espirituales que la hermanita me miró mal y de una vez yo le hago la misma, perdone la expresión, hermanita, la misma jeta. Perdone, hermano, estoy sentido, llevo 2 domingos observando ciertas cosas, hermano, y me duele, hermanos preciosos. Pero algo sí el Señor le estoy pidiendo, que aquí, a la luz pública, voy a decir ciertas cosas, y si quieren quedar, se quedan, y si no, vienen a ver. O aprenden, pero ya no más, hermanos. La iglesia necesita servirle a Dios. Yo no puedo servirle a Dios cuando mi iglesia no respalda. Cuando ustedes piden la oración y no hay oración, yo digo, Señor, ¿dónde está tu iglesia, Señor? Yo pido, Señor, por ti, Señor, dime, ¿dónde está tu iglesia? No hay nadie. ¿Usted sabe qué es lo que viene ahorita? En el Congreso, que las niñas de 12 años
se pueden casar con su papá, o el niño de 12 se puede casar con su mamá. ¿Usted sí sabía que viene eso? ¿Dónde está la iglesia? Fue algo aberrante, fue algo atroz. ¿Sabe cómo se llama este proyecto? El poliamor. ¿Dónde están los servidores de Cristo? ¿Dónde están los servidores de Cristo? Y más me impactó a mí, hermanos, más me impactó a mí que la psicóloga que se congrega en otra iglesia, la mamá denunció al papá porque ya no vive con el papá, con el esposo, con el papá de la niña, ya no vive, y lo denunció que este hombre iba y le hacía visitas a la niña, pero le hacía cosas horrendas, y fue y lo denunció. Y ella, la psicóloga, denunció eso. ¿Y sabe qué hizo? Consiguió este tipo, un abogado, y metió un derecho de petición, una tutela bien fundamentada. Dice que si un hombre se acuesta con otro hombre, ¿cierto? Si él tiene derecho, que él tiene derecho a acostarse con su hija de 3 años. Y no está detenido. ¿Dónde está la iglesia? ¿A quién estamos sirviendo, hermano? Y vienen cosas terribles, hermano. La persecución que viene para la verdadera iglesia como nosotros, que nos vamos a parar, hermano. Y ya no vamos a parar. Ya nos reunimos esta semana. Y nos vamos a seguir reuniendo permanentemente, porque la iglesia tiene que levantar. La iglesia tiene que apoderarse de lo que Dios le entregó. Y no entregarse en las manos del impío. Todo lo que viene es terrible. Y todos dicen, sí, eso es, la palabra de Dios dice que vendrán no sé qué. No, pero ojo, iglesia. Por eso dice, entre vosotros en toda paciencia, por señales, por prodigios y milagros, iglesia. Nerón. ¿Usted sabe que los emperadores en el tiempo romano, usted sabe qué hacían? Acuérdense que nosotros aquí compartimos la palabra de Dios, que uno de estos sinvergüenzas le pareció casarse con un niño de 5 años. ¿Dónde están los candidatos cristianos? ¿Dónde está el presidente, el futuro presidente cristiano? Los concejales. Entonces, si a duras penas pudimos meter un solo concejal, ¿por qué? Porque la iglesia y muchos pastores mentirosos que iban y prometían y decían, y después de que prometían y decían, iban allá a los cultos y a los otros candidatos les pedían 20 millones de pesos para que se presentaran sus propuestas allá en las iglesias. Terrible, hermano. Es doloroso lo que está pasando. Versículo 2 del capítulo 9 de Lucas dice, y los envió a predicar el reino. ¿A qué les envió? ¿Eso se llama qué? ¿Eso se llama qué? Servir. El que no predica la palabra de Dios no le está sirviendo al Señor. No le está sirviendo a Dios. Dice aquí, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Mire lo que trae la predicación de la palabra de Dios. Trae sanidad del alma, sanidad del corazón, sanidad del cuerpo físico, trae sanidad en todas las áreas de nuestra vida, amados hermanos. Iglesia, como lo dije al principio, los que los hermanos antes no escucharon, pregúntenle a los niños qué le están enseñando. Pregúntenles, por favor, porque la ministra de Educación dio unas instrucciones terribles, diabólicas. Instrucciones. Pregúntenles, porque el foco del gobierno ahorita son las universidades y los colegios, para dañar a los chiquitos. Iglesia, dice aquí la palabra de Dios, dice, y los envió a predicar el reino. ¿Qué nos toca hacer nosotros, iglesia? Eso es servirle a Dios. Servir a Dios es obedecer su palabra. Servir a Dios es predicar la palabra de Dios. Eso es servirle al Señor, amados hermanos. Y dice, y a sanar a los enfermos.
¿Cuántas veces hemos oído que una hermana o un hermano de la iglesia está enfermo y ninguno va y se asoma? Imagínense una persona particular, una persona extraña. ¿Se imaginan, amados hermanos? ¿Sí? ¿Se imaginan ustedes, amados hermanos? Si una persona, un extraño, escúchelo bien, pero si es la tía que practica brujería, a esa sí visita. Si es la tía que odia a Dios y cuando te dice, ay no, a mí no me hable de esa religión suya, a mí no me hable, a esa sí visita. El Señor Jesucristo te mostró y mostró, me he dicho, a los cuatro vientos, ¿cierto? El reino de los cielos con su predicación y haciendo grandes sanidades, prodigios, señales, milagros. Amén. Gloria a Dios. Hermano, mi corazón está así, hermano. Después de que nos dicen esta semana es más, les estoy contando un 5% de todas las barbaridades que hay. La mayoría de la gente en esa época, yo no sé si con esta época es igual o diferente, en esa época ellos estaban esperando era la prosperidad material y no la espiritual. En esa época. ¿Se parece a esta época o es diferente? ¿O estas son más espirituales? Ojo, iglesia, tenga cuidado de usted caer en la trampa de la mentira del diablo. Ay, es que usted ahora todo lo espiritualizó. Ay, es que usted ahora se volvió muy espiritual. Mejor que usted sea espiritual, pero que sea un espiritual radical a la luz de la palabra de Dios, hermano. Y no un espiritual como los judíos, espiritual pero por conveniencia para ellos y no para servir al reino, hermanos. Si usted y yo vamos a ser espirituales, la honra y la gloria es para Dios. Dios no se va a enojar contigo cuando llegue la presencia y le diga a todo el mundo. Por eso es que gente se molesta. Yo cuando hablo con una persona le digo, no, pero es que usted está mal, usted está practicando pecado. Y si usted no se arrepiente y se aparta de los malos caminos, porque mire lo que dice la Biblia, y lo pongo a leer en la palabra de Dios. No es yo el que le estoy hablando, es el Señor mismo a la luz de la palabra. Mire lo que dice Dios de los mentirosos, mire lo que dice Dios de los fornicarios, mire lo que dice Dios de los que se vuelven amigos del mundo. Eso, presentarle la palabra de Dios. Que no lo digas tú, para que ya se la está dando. Se volvió no sé qué, no se volvió, no. ¿Qué es lo que le gusta a la gente de hoy? Que la palabra de Dios se predique, pero que traiga prosperidad material a su casa, a su familia, ¿cierto? A su cuñado, a su tía, Eso es lo que se predica hoy. Hasta ahora en lo que hemos visto el Señor Jesucristo les está enseñando que pidan casa, carros y todo. Hasta ahora en los 2 versículos. No, el Señor está pidiendo nada, no está enseñando nada de eso. Ellos en esa época preferían bendiciones materiales antes que discernimiento espiritual. Ellos anhelaban tener cosas, ellos anhelaban tener buenas ropas, buenos vestidos, buena comida, ellos anhelaban tener buenas empresas, ellos anhelaban tener buenos carros antes que tener la gloria de Dios en sus corazones. Eso es lo que ellos. Pero los apóstoles hacían lo que el mundo quería. No, ellos predicaban el reino de Dios y grandes sanidades y prodigios sucedían. Versículo 3. Y les dijo, no toméis ¿qué? Nada, dice el Señor. No tomar nada, le decía el Señor dice, no toméis nada para que no toméis nada para el camino, ni bordón,
ni alforja, ni pan, ni dinero, ni lleváis 2 túnicas. El Señor le dijo, entre menos carguen cosas, le predican a más gente. Aligera rápido tu camino, mi hermano. Entre menos cargue cosas. ¿Qué es lo que el cristiano de hoy lo tiene amarrado? La deuda con el carro, la deuda con el apartamento, la deuda con la universidad, la deuda. ¿Y qué hace? Cargado. Y cuando va a salir a predicar, ¿qué pasa? No predica. ¿Por qué? Está cargando. Está pensando. Señor, ¿qué dice? Señor, ¿qué nos dice? Pensando en las deudas. ¿Sabe qué quería decirle Dios ahí en el versículo 3? Si ustedes creen en mí, si ustedes creen en lo que yo he hecho, en lo que yo les he dado, váyanse sin nada. No necesitan de nada, solo necesitan de mí. Porque yo soy tu proveedor y colocaré ricos, pobres, multimillonarios, lo que sea, para que te bendigan, para que te den lo necesario y tú sigas tu camino. Amén, hermano. ¿Eso cómo se llama? Servirle a Dios. Obedecer la palabra de Dios es servirle. Servirle, decirle, Señor, listo, no me llevo nada, estoy sirviendo a Él. Porque Él dice, si ustedes se llevan el dinero, no pueden dormir bien por estar cuidando ¿qué? El dinero, porque hay ladrones. También había ladrones en esa época, igual que ahora. Pero lo más triste es que hay ladrones dentro de las iglesias. Es lo más terrible. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Él le dijo, ¿no? Dijo, ni lleven 2 túnicas, lleven ¿cuántas? Una, ¿para qué? Porque si la otra la dejan ahí por la mañana, ¡ay, mi túnica! Y todo el día ahí, ¿quién se robó mi túnica? ¿Quién se robó mi túnica? ¿Quién se robó? Yo le decía cuando estaba preparando esta enseñanza, yo decía, Señor, ¿qué debo tener yo? Dijo el Señor, nada. Le dije, ¿nada? Dijo, nada, porque todo yo lo hice de la nada. Dios, ¿de dónde sacó el cielo y la tierra? ¿Cómo hizo el cielo y la tierra? ¿De dónde? De la nada. ¿Qué les estaba enseñando el Señor a ellos? A no llevar nada, pero que sí llevaran lo más importante, las buenas nuevas de salvación. Amén. Eso era lo que Dios les estaba diciendo. No lleven nada, lleven lo más importante. Usted lleva lo más importante, tiene lo más importante. ¿Qué más necesita? Pero para el cristiano de hoy, ¿qué es lo más importante? Tal cosa, hermano. No, pastor, es que no me alcanza, es que no tengo, es que no sé. Una persona contesta así. ¿Sabe por qué es? Porque no está cumpliendo la gran comisión. Usted y yo tenemos que aprender eso, hermanos. Si no aprendemos a predicar, si no aprendemos a llevar la gran comisión, hermanos, viviremos metidos de deuda en deuda. Salimos de una y nos metemos a otra. ¿Qué es lo que quiere el mundo? Esa es la amistad con el mundo. La amistad con el mundo es que usted sale, paga ya este apartamento y dice, ay no, dijo, ay no, mi amor, ¿tú qué piensas? ¿Qué dices? ¿Aseguramos nuestra pensión? Y yo no, ay bueno, sí, es que allí están tanto, entonces vamos, entonces pum, salimos de esta y nos metemos a esta. ¿En qué momento se predica la palabra de Dios? Yo le decía al Señor, dijo el Señor, yo te prefiero que sea radical con mi palabra. Es que usted y yo no somos ni legalistas, ni fanáticos, ni religiosos, nosotros somos radicales con la palabra de Dios. Usted y yo tenemos que aprender a ser radicales. La palabra no se negocia, mi hermano, y usted y yo estamos todos los días mirando, todos los días. Miren lo que han hecho con muchas multitudes de gentes, por no ser ¿qué? Radicales con la palabra de Dios, sino con andar con aguas tibias con la palabra de Dios. Vamos a ver 4 puntos, 3 punticos del versículo número 3. El punto número 1 dice, mostraría con claridad que el Mesías no vino para ofrecer prosperidad a sus seguidores. Cuando ellos predicaban el reino de Dios y su justicia, cuando ellos predicaban la palabra de Dios, que los demonios huían y los enfermos se sanaban,
¿Eran qué? Mostrándole al mundo que Dios nos trajo prosperidad material, ni dinero, ni plata, ni oro, que Dios no trajo nada de eso, que Él trajo perdón, redención y una salvación ¿qué? Grande, mis hermanos. Era lo que les estaba mostrando. Por eso le dijo: no lleven dinero, no lleven alforja, no, es más, les dijo que no llevaran ni pan. Y por la mañana muchos estamos haciendo el desayuno. ¿Y qué hago de almuerzo? Imagínense. Y a las 3 estamos comiendo el algo. Y dice: ay, esta noche algo rapiditico. Es que, perdone, algo rapiditico. Hacemos un chocolatico y de 4 arepitas para cada uno. Sí, eso es lo que la gente simple. Y le dijo el Señor: no lleven pan. No lleven pan. Dijo: no lleven dinero. Y ahí dice la palabra: y Pedro, y Juan, y Judas, y Mateo protestaron. Dice la palabra. Número 2. Obligaría a los discípulos a confiar y a depender del poder de Dios y no de su propia opinión. ¿Qué les estaba enseñando? Estaba enseñando que ellos aprendieran. Eso es servirle a Dios. Servirle a Dios, ¿no es cierto? Es no poner nuestros ojos en las cosas materiales, sino en el poder de su gloria. Servirle a Dios, ¿no es cierto? Es enseñar. El Señor les estaba enseñando que no confiaran en nada de esas cosas, ni en su propia opinión, ni en el poder de ellos. Es que yo soy administrador de empresas. ¿Sí? Es que yo soy líder en la iglesia. Y muchos tienen su confianza en la administración, en el derecho, en ser líderes y en ser pastores, que no en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso dice en Jeremías 17:9: bienaventurado el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesucristo? Los estaba obligando. Dice: los obligaría a los discípulos a confiar y a depender del poder de Dios. Era lo que estaba haciendo Él. Los estaba obligando: ustedes van a depender de mí, ustedes salen en mi nombre. Eso es lo que le está enseñando. ¿Y en la iglesia de Dios se enseña eso hoy? ¿En la iglesia de Dios se le está enseñando a depender y a confiar en Dios? No, hermano. Entonces se va y dice: ay, hermana pastora, imagínese que, bueno, hermana, sí, ay, hermana, imagínese que yo le presté una platica ya a un vecino y no me la paga. Tranquila, hermana, vamos a orar para que Dios rompa, que corte. ¿Qué dijo eso? ¿Que Dios le mandó a que le prestara la plata? Y si no le pagó, hermana Lilia, bien hecho. El Señor no dijo que prestara. El Señor dijo: pedirás prestado a las naciones. No pedirás prestado a las naciones, sino tú prestarás. Pero cuando dice prestar, el original significa dar. Dar, no prestar. Dar. Dice la Biblia. Dios lo que quería enseñarles a ellos, los obligó a que ellos confiaran y dependieran del poder de Dios. Me imagino que todos los discípulos, me imagino como cuando salimos a un paseo, ¿no? ¿Cuántas maletas normalmente cargamos? Cargamos 3 calzalonetas, 3 pantalonetas, 3 no sé qué, 3 y nos vamos a quedar un día. Es por si sudo mucho, tan chicaneros. Es que hay mucho chicanero. ¿Sí? De hecho, de todo, hermano. Si usted va a ir a descansar 2 días, escúchelo bien, ¿cierto? ¿Cuántas mudas de ropa tiene que llevar? ¿Cómo? ¿Una? ¿Y para qué va a llevar 2? Pero no,
Y de pronto si lo ven en la cuadra y dice, uy, vecina, se va a viajar, sí, 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 sí. ¿Y para dónde va? No, para Nocaima. Nocaima, ¿eso de qué? Traer panela. ¿Y para dónde va? Uy, esa maleta tan linda, ¿y para dónde va? Porque es que dependiendo para dónde vayan, compran la maleta, porque así son orgullosos. El Señor le dijo, vaya y predique a Londres, y se compró una maleta de 1,5 millones. Imagínense. Pues claro, cualquiera de los le dice, ¿para dónde va? No, voy para Londres. O sea, porque ahora se le gusta la boca. Voy para Londres. Sí. Imagínense. Y llega la maleta de 1,5 millones y le ponen y ¡pum! Otra maleta ahí cuando le dio una gente toda torcida allá a Londres. Ponen Costa Rica. ¿Se da cuenta, hermano? Número 3. Enrolaría a los habitantes del pueblo. ¿Cuál era el propósito de Dios? De que ellos no llevaran nada, sino que ellos se dedicaran su pensamiento, su corazón, toda su vida a predicar las buenas nuevas de salvación. Y a donde fueran, todo el que le predicaran, que todo el mundo, al uno, al otro aquí, dedicados a eso. Que alguno de ellos le diría, ¿cierto? La hermana Lucía llega y dice, los invito a comer a mi casa. ¿Sí? Los invito, dice la hermana Lucía. Entonces, ¿por qué? Porque Dios colocaba en el corazón de la persona a donde ellos debían de ir. Ellos no decían, dicen, ay hermano, dice, bueno, sí, y vamos para ¿dónde? Vamos para la mesa. ¿Y qué? ¿Y eso es muy difícil allá? ¿O ya eso es muy de bajada o de subida? ¿O es para